Sí. Entonces, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismamos de salud, enfermedades, el cuerpo humano, cómo nos enfermamos y cómo nos aliviamos. Como siempre, Coral, fisioterapeuta, y Liz, que por ahí anda. Liz, Hola, ya voy a aparecer. Saludos a todos. que Liz es enemiga de la tecnología, entonces se está presentando. En lo que Liz aparece, tenemos un invitadazazazo, va a ser tema bueno en México, en España, en El Salvador, que nos escuchan también. Entonces, por favor, que se presente el invitado. Nada, un placer, un millón de gracias por la invitación antes que nada. Mi nombre es José Ipiris, soy fisioterapeuta ya desde 2015, graduado por la Universidad de Valencia aquí en España, y desde entonces pues he trabajado especialmente en el ámbito clínico y deportivo, sobre todo. Desde los últimos años hacia aquí he dedicado la mayoría de mi tiempo a trabajar en el fútbol profesional o semiprofesional. Y luego desde hace 5 años pues también invierto bastante tiempo en todo lo que tiene que ver con formación y divulgación. Y nada, para mí es un placer estar aquí, como te he dicho fuera de cámara. Creo que tenemos dos especialidades muy dispares y seguro que será algo súper curioso porque la vuestra, aunque es de las menos reconocidas, me parece de las más importantes Ay, muchas y me gracias. mola que haya gente dándole valor y haciendo cosas sobre ella. Muchas gracias. Pues sí, nos pusimos de moda con la pandemia. Antes de eso nadie nos conocía. Ya, también te digo que esperaba que siguierais más de moda después de la pandemia. Se ha perdido un poco la fuerza a la que ha pasado todo y la verdad es que me hubiese gustado que hubiesen aprovechado más el que vieran de la necesidad del fisioterapeuta Desde... en respi y en cardio para que nos pusieran más de lo que estamos, pero bueno, Pues sí, poco a pues poco. ahí es poco a poco. Sí, sobre todo, Liz no me dejará mentir, en rehabilitación respiratoria pediátrica sí hemos ganado un poquito más de terreno con las mamás, que los niños entiendan la importancia con los niños. Ha sido más fácil que con los adultos. Ahí todavía es un camino, pero mínimo en mi hospital ya existe el servicio. Crecimos mucho con la pandemia, entonces pues de ahí nos estamos agarrando. No, al final, eso también pasa en traumatología y en deporte. Es muy difícil luchar contra las creencias que puede tener un paciente y evidentemente, pues cuanto más adulto sea, más instauradas va a tener las creencias y como no tenga un poquito de pensamiento crítico, pues va a ser complicado. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con el tema del ejercicio y los masajes. Muchísimos deportistas pues te van a venir tirándose en plancha a la camilla buscando solución maravillosa en los masajes y muchos de ellos lo que necesitan es gimnasio. Pues Ejercicio, Ay, exacto. si a nivel de ah, fisiodeportiva lo pasa que al sentí. final es la que tenemos más foco, ¿no? Por así decirlo, y somos la que más salimos en los medios, no me quiero ni imaginar la de mitos y creencias con las que os llegarán los pacientes cuando les digáis que se puede hacer fisioterapia respiratoria. Pulmonar. Son bien Exacto. creativos, que los globos, que el popote, hay de todo. Ya, de hecho, sí hemos hecho capítulos de eso, pero cuesta quitarlo, ¿no? O sea, ya nos contarás tú allá, pero aquí es mucho que el médico les dijo y de ahí no los mueves. O sea, el mismo médico es quien está mandando esa indicación que no está sustentado en nada y sacar al paciente de es que a mí me dijeron esto, cuesta muchísimo trabajo. No sé allá cómo les vaya con los ortopedistas. Nada, a ver, es un poco de todo. A ver, me he topado con traumas que me han llegado a decir que si fuera por él, por ejemplo, después de un cruzado de rodilla, o sea, de una cirugía de cruzado de rodilla, no mandaría al jugador al fisio hasta el quinto mes, lo cual es una barbaridad. Ajá. Y también me he topado con traumatólogos que de primeras han optado por no inmovilizar por completo, por mandar a trabajar con el fisio de primeras. Así que lo que te decía antes, yo creo que poco a poco, yo creo que ya hay muchos más médicos que hace pues 10, 15 o 20 años Ajá. que saben que no acaba el tratamiento en la cirugía ni que acaba el tratamiento en el medicamento y que cada vez van confiando más con nosotros. Y lo que me has Con comentado me productos. parece curioso con respecto a la fisioterapia respiratoria porque recuerdo que
cuando yo estudié y di la fisioterapia respiratoria en la carrera, me comentaron que aquí en la universidad que yo estudié en Valencia es donde teníamos los mejores fisios a nivel de esa especialidad. Y luego fue curiosísimo porque en las clases me decían, pues, lo típico, no recuerdo muy bien, o sea, corrígeme si me equivoco, pero por ejemplo el tema este del embut de las bolas y el plástico es algo que se Ajá, utilizaba mucho y que ahora hay opciones mejores, ¿no? ¿Es así? sí, completamente. Pues fue súper gracioso porque yo recuerdo que me explicaron eso, me dijeron que los profes que yo tenía eran eminencias y luego me fui a hacer las prácticas al hospital y que utilizaban eso. ¿Sabes? Sí. Y hace no mucho, de hecho, operaron a un tío mío de una operación a corazón abierto, le hicieron una traqueotomía. ¿Y qué le dieron en la UCI? Eso. Así que Ay, ujú, sigue habiendo mucho sí, trabajo por hacer porque eso también creo mucho. que te lo he comentado antes. Es como que veo que hay muchos fisios muy actualizados y muy buenos en sus especialidades, pero siguen habiendo muchas cosas que no llegan a los pacientes. Al público, ¿no? Sí, lo que comentábamos de fisioterapia basada en evidencia, pero la última evidencia, lo más actualizado y nos falta también esa parte de, creo que no nos enseñan, al menos aquí, a actualizarnos saliendo de la carrera, es como, bueno, ya estudiaste, ya acabaste, ya sabes todo lo que necesitas saber. Y justo yo salí de la carrera y también me encontré con que todo lo que sabía o no estaba mal, pero ya era algo que se hacía hace 30 años y pues ya, Claro, lo ideal en ese momento. claro. El problema que tiene la fisioterapia basada en evidencia para mí es que si no te la explican de base y entiendes el porqué de la importancia del método científico, lo que yo creo que muchos compañeros entienden es el mensaje muy cientifista de, oye, si no está en los papers no se hace, y Ajá. no es así. Y yo creo que hay muchos compañeros que cada vez que les hablan de evidencia y de ciencia, polarizan demasiado el tema y eso no favorece a que sigamos Creciendo compartiendo y todos un mejorando. enfoque, Ajá. claro, basado en evidencia o que lo utilicemos más, porque mucha gente se lo lleva al extremo y a la crítica y yo creo que eso es complicado de ir cambiando, porque no sé si lo habréis hablado aquí alguna vez, pero tú ahora mismo en tu hospital ya tienes la especialidad y ahora llega un compañero que tenga 20 años más que tú, que utiliza el aparato este de las bolitas que te he dicho, ¿no? Que supuestamente hay opciones mejores y lleva 20 años utilizándolo. Ahora ves y explícale que hay opciones mejores sin que te diga que tú quién eres, que no tienes experiencia Ajá. o que a mí me da igual los artículos porque no todo está en los artículos, yo llevo utilizándolo 20 años y siempre me ha funcionado, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí lo hemos comentado y es justo esa parte, esa falacia de autoridad de yo tengo 20 años más que tú trabajando, y qué bueno, pero basarnos como en mero empirismo de esa forma no funciona, sobre todo cuando son cosas que ya salieron, ahora sí 50 papers que dicen que no sirve, pues está complicado. Cuando la evidencia es controversial o no hay evidencia disponible, tienes un margen, pero si no es complicado. Y, por ejemplo, lo que decías de los masajes, yo creo que Liz tiene algo que decir al respecto. A ver, Liz, confiésate. Ah, no, 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 lo que iba a decir era que muchas veces las personas cuando uno le ofrece fisioterapia van con esa idea y muchas veces el ejercicio o una rutina pues especializada para cada paciente, ellos piensan que es algo más lúdico y no lo ven como parte de su medicina, parte de su tratamiento. Ya. Pero Ujú. bueno, es nuestra guerra del día a día. También es verdad que es lo mismo que te comentaba con el tema de la evidencia, no hay que polarizarlo. Y hay pacientes donde el masaje va a ser útil y no pasa nada, especialmente en deportiva. En deportiva, si no está lesionado, el jugador puede venir a pedirte mimos y no pasa absolutamente nada. El problema viene cuando le das mimos a un paciente que tiene una lumbalgia de 8 años de evolución o le das solo mimos
como yo he visto, a pacientes que acaban de salir de cirugía y que no quieren mover hasta el mes. Ahí es donde vienen los problemas y por eso yo también desde mis redes lucho mucho contra el estereotipo. Y no es que me importe que me llamen masajista ni que crean que utilizo masaje, porque utilizo masaje y no pasa nada. O sea, lo que me jode hablando mal es que mucha gente considere que lo realmente importante son los masajes porque no son conscientes de que hay diferentes casos donde no es lo que necesitan. Completamente de acuerdo. Oye, y por ejemplo, en esta parte de lo que los pacientes quieren y lo que los pacientes necesitan, el kinesiotape, y sirve que te hacemos comercial, porque yo sé que tú vas a sacar, si no es que ya sacaste tu curso de kinesiotape, pero Sí, ese sí. es uno de los temas más polarizados de la rehabilitación, así que por favor, ¿qué nos tienes que decir? Sí, nada, ya lo he sacado. De hecho, es el curso más baratito que tengo porque realmente es un curso que creé como divulgador también y no con finalidad de sacar mucho dinero, porque me parece muy absurdo la gran cantidad de negocio y de mentiras que hay alrededor del kinesiotape. Y es que no deja de ser una venda de algodón. Y ya está. Entonces, no nos podemos flipar con ella. Y la mayoría de cursos, cuando te la explican, te van a hablar de que en función de cómo la pongas, vas a inhibir o activar el músculo, que en función de cómo la pongas, vas a favorecer el drenaje o no vas a favorecer el drenaje. Y no es así. O sea, si te vas a la evidencia científica, te lo va a decir, pero es que yo creo que ya por sentido común, si uno se para a pensar y tiene unas bases mínimas, tiene que ser suficientemente avispado para decir, vamos a ver, ¿cómo puedo conseguir que active o inhiba un músculo una tira de algodón solo cambiando la dirección en la que la ponga? O sea, es bastante absurdo. Lo que pasa es que es algo que nos explican a todos normalmente cuando somos estudiantes, que todavía nos falta mucho pensamiento crítico, mucho por recorrer y todos lo asumimos como si no pasará nada, pero no Sí. tiene ningún tipo de sentido. A partir de ahí, ¿es útil? Sí, dentro del vendaje funcional se puede aprovechar de sus propiedades elásticas para favorecer diferentes movimientos o para modular el dolor en algunos pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como cualquier herramienta bien contextualizada puede ser útil y puede tener aplicación clínica. Lo que pasa es que justamente alrededor del Kinesiotape hay una aura de pseudociencia y de estafas que es una locura. O sea, de hecho, Sí. porque no me metí ahí, no es mi especialidad, pero luego dentro de la derma y de finalidades estéticas y demás, te puedes encontrar vídeos en YouTube con millones de reproducciones que te dicen que el Kinesiotape te puede ayudar a prevenir las arrugas o a quitarte las arrugas o historias así, que dices, pero si es una tira de algodón con pegamento, o sea, yo no soy dermatólogo, pero entiendo que dejarte el pegamento puesto X días en la cara no es lo No más va a hacer nada. hidratante para No. tu cara. Entonces, eso, Kinesiotape sí, si lo quieres utilizar, pero bien contextualizado y sin fliparse. Que de hecho es lo primero que te vas a encontrar en mi web si vas a ver el curso. Aquí Ujú. te voy a enseñar a aplicar Kinesiotape, pero sin fliparte y sin decirte que vas a inhibir ni activar nada. Claro, sin Sí, no. soluciones mágicas, Eso porque es. Yo eso ya, encontré uno que era para ya bajar de raya. peso, Liz. Había disque tape Ay, para bajar no. de peso. Se los ponían en el abdomen y en la espalda a las personas que es que con eso aceleraban su metabolismo y yo, no, o sea, Pero eso, mira, con el tema de acelerar de peso y bajar de peso también es muy utilizado por aquí en España en clínicas así de estética y demás la maderoterapia. No sé si allí No, pasará o nunca lo había si lo escuchado. habéis visto. no, a ver, Pues cuéntanos qué es eso. básicamente es
a ver, es que tampoco es que sea yo muy experto, pero por lo que he visto en algunos vídeos, básicamente es hacer masaje con instrumentos de madera. El tema es que te venden una cantidad de beneficios que es una cosa de locos Ujú. y creo, y hace tiempo que no lo busqué, pero creo que un compañero buscó cuál era la evidencia de la maderoterapia a nivel de bases de datos y creo que solo había un artículo publicado de toda la historia y es como no tiene Sí, sentido ninguno. claro, claro. Esa no la conocía, pero qué creativa es la gente. Oye, y Pues otra, allá no sé cómo anden, pero acá, ¿qué tal la punción seca? Allá, ¿cómo lo regulan? Porque acá también es un tema controversial. sí, aquí la invasiva está pegando muy fuerte ahora. La invasiva y la ecografía aquí está pegando muy fuerte. Por un lado, no veo problema porque la gente que más la está comercializando aquí en España, al menos, es bastante científica y está tratando de meter mucha evidencia detrás y al margen de que no deja ser un negocio como otro, tienen bastante pensamiento crítico. El problema, que es el que yo digo siempre, que es que no todos los alumnos, por muy crítico que sea el profesor, van a ser críticos en su aplicación. Y a día de hoy yo creo que se está sobreutilizando aquí en España tanto la invasiva como la ecografía, cuando la realidad a día de hoy es que no tenemos una base tan fuerte a nivel de ciencia en la que sustentar ese uso. Pero es la historia de siempre. Como os había comentado, creo que todavía fuera de cámara, el 90% de los fisios aquí en España trabajamos en lo privado o más. Si tú trabajas en lo privado, trabajas en una clínica particular y esa clínica tiene que seguir teniendo beneficios, tú te vas a tener que diferenciar del resto, competir contra otros y seguir las tendencias. Y muchos pacientes, si te vienen pidiendo agujas porque es lo que les han puesto o han visto que se utiliza en el deporte y tú sabes pinchar, pues le vas a pinchar, aunque igual no lo necesite. Sí, estamos igual entonces. Pasa lo mismo tanto esa parte como el ultrasonido terapéutico, que ese sí no, acá yo no soy muy fan. Yo sí creo que ese no sirve para absolutamente nada, No, no, pero pero los hace mira, muy ¿ves? felices, se van apapachados. Sí, ahí justamente yo creo que aquí en España, seguramente a nivel de hospital de mutualidades y a nivel de público, donde hay una fisioterapia muy a volumen, donde no te queda otra que poner aparatos, igual sí que se siga utilizando, pero a nivel de clínicas privadas yo creo que ya hay muy pocas aquí en España que lo utilicen. Pero me parece muy curioso porque es una técnica que hace bastante tiempo que ya tiene evidencia que nos viene a sugerir que no es la mejor técnica de la que disponemos. Y en cambio, cada vez que hago algún meme en Instagram sobre que no es que sea la mejor técnica o que no tenga muy buena evidencia, mucha gente se cabrea. Sí, Porque, y te sí, dicen, siempre me dicen lo mismo. Y el comentario es, no, a ti no te funciona porque no la utilizas bien. no lo Y sabes es usar. como, Ajá. claro, y es como, vamos a ver, si es que no lo baso en cómo lo uso yo, o sea, lo baso en lo que dice la evidencia, que tiene unos parámetros basados en evidencia que entiendo yo que serán más objetivos que los que tú crees poner. O sea, no tiene mucho sentido esa crítica. Pero bueno, es lo que hay de momento. Sí, sí pasa. Liz, ¿algo que quieras preguntar? Participa. Bueno, era más bien como tu área en la que te especializas, como cuáles son los mayores retos que has encontrado. Muchos. Retos a nivel individual siempre hay muchos. A nivel general, Ajá, como área, porque no sé cómo es el campo allá. Y también, bueno, ya Coral nos dirá cómo vale, es pues acá. mira, la Ajá. respuesta, la respuesta es muy
fácil. En el área deportiva y traumatológica aquí en España, creo que como no cambiemos un poco el chip, los fisioterapeutas nos vamos a meter en un problema contra los preparadores físicos, porque el hecho de que muchos fisios lleven tiempo renunciando a esa parte del ejercicio y del abordaje activo, ha hecho que ahora muchos preparadores nos quiten esa competencia y de hecho a nivel político ya estamos teniendo problemas con ello porque el gobierno a nivel de sanidad pública ha lanzado diferentes iniciativas para promover la actividad física en personas con patología y para ello ha contado con médicos, enfermeras y con preparadores o preparadoras físicos, pero no ha contado con fisioterapeutas. Entonces creo que el gran reto que tiene la fisioterapia aquí en esta especialidad es la de dar un puñetazo en la mesa y decir, oye, que los profesionales del movimiento dentro del ámbito sanitario somos nosotros. Y si nos quieren ayudar los preparadores, perfecto, porque hacemos un tándem muy bueno. Pero si hay patología de por medio, por ley nos corresponde a nosotros. Y creo que es un gran reto, y te lo ligo justo con la pregunta anterior de la invasiva, porque eso va a ser difícil mientras las clínicas se llenen de fisios haciendo invasiva. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Tú, no sé si te pasa a ti, por ejemplo, Coral, que imagino que tendrás más amigos fisioterapeutas, pero tú analizas las historias que comparten la mayoría de fisios trabajando, ya muy poco verás presumir de tener a un paciente haciendo sentadillas. Pero cada vez que les enchufas unas agujas, unos electrodos, es como, mira qué buen fisio soy, que sé hacer invasiva, o mira qué bien me queda el ecógrafo colgado al cuello, o mira qué vendaje más top. Es verdad. Y eso Sí, creo que es un problema y es un gran reto cambiar el chip en eso. Oye, José, fíjate que ahorita que mencionas esto de ese reto que están teniendo, te voy a contar una anécdota que Coral me ayudó. Tú mencionabas eso de la importancia de que ustedes como fisio estén involucrados y pues sean parte de este equipo para implementar ejercicios. Y yo diría no solamente en personas con patologías, sino aún personas sanas, porque ya te diré lo que me pasó a mí. Me fui a un gimnasio, este entrenador o preparador físico me hace una evaluación, me da una sesión y Coral no me dejará mentir que a los cuantos días, Coral, o sea, 3, 4 días, yo no podía caminar. Me estaba lesionando, sí. ya ni sé qué parte de músculo o ligamento, pero Coral y también su colega Pues yo creo Zoe, que te llevaste tus saludos, meniscos en el proceso, pero ajá. ¿verdad? O sea, y dices, bueno, yo no sé si tengo alguna Un poco patología, bestia, ya ¿no? no sigamos hablando. Vale. Según yo soy sana, pero sí no tenía mucho de no hacer como una sesión de ejercicio o una rutina, entonces comencé de lleno, comencé con todo, tal cual me lo indicaron, y pues sí tuve una complicación, entonces yo creo que el papel de ustedes pues sí tiene que ser como importante y liderando estos equipos. Sí. A ver, normalmente un preparador en condiciones ya actualizado ante una persona sana haría una Ujú, recogida de historia clínica como hacemos nosotros para saber la historia deportiva que tú tengas o hacia dónde quieres llegar para que no pasen esas cosas. El ujú, problema es que igual que hay fisios no actualizados, pues también hay preparadores no actualizados o preparadores que no son preparadores, que son monitores o que han hecho un cursito de fin de semana Ajá. y que se ponen a pautar ejercicio en base a lo que han visto en Instagram y lesionan a gente. sí. Es lo que, Sí pasa. es lo que pasa. Pero bueno, si tienes a Coral que te supervise siempre el trabajo o que te ayude cuando te lesiones, pues bueno, más afortunada que muchos y muchas eres. Sí, salió al Muchas rescate. gracias. Eso es. Pues sí, ahora la verdad que justo mi área no es esa. Yo ya a veces sí le digo en broma, como si no tienes flemas en la rodilla, la verdad es que yo puedo ayudarte mucho con tu tratamiento, pero en medida de lo que se puede la cuidamos porque pasa mucho. Y aquí también lo que hay mucho, vende mucho la estética del preparador físico o supervisor de gimnasio. Entonces, aunque no sea una persona preparada
esté estéticamente agradable, con eso se contrata. Entonces, es un tema complicado y también lo que comentabas de los colegas concursitis, yo les digo, también sí he llegado a tener de esos, que justo nunca hablamos de ejercicio, de tal, pero sí de todas estas certificaciones y papelitos muy bonitos que tienen en sus paredes. Y en rehabilitación pulmonar, por suerte, no te puede dar esa cursitis porque no hay, porque la solución es ejercicio, sí o sí, todas las guías te lo van a decir. Hay formas, hay pautas, hay todo, pero la solución siempre va a ser la actividad física y no tienes de otra, por suerte, afortunadamente. Eso es. En tu área, pues sí es más complicado, ¿no? Sí, especialmente en la parte más clínica. En la parte más deportiva no, porque al final, pues el deportista ya hace ejercicio y ya va a venir predispuesto a hacer ejercicio porque sabe que si quiere volver a jugar a fútbol, pues va a tener que hacer ejercicios de fuerza y de fútbol. Pero en la parte clínica sí que es mucho más complicado hacer entender a muchos pacientes que la cronicidad de su problema igual radica en sus hábitos o en lo poco que se mueve o en que pase 10 horas sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más complicado sacarlo de las creencias de, oye, es que no quiero que vengas una vez a la semana a hacerte un masaje en el cuello porque estás 10 horas sentado delante de un ordenador. Ujú. Lo que quiero que entiendas es que si trabajamos tu cuello y que tú coges mejores hábitos activos, vas a necesitar no venir todas las semanas a que te dé un masaje en el cuello. Y eso es complicado porque habrán pacientes que lo entenderán y que reforzará su autoeficacia y habrán pacientes que te dirán, no, aquí pago yo y a ti qué más te da, yo vengo todas las semanas, pero tú me das un masaje en el cuello. Sí, Yo vengo que me apapaches, tú dale ahí. Eso es. Sí, sí pasa. Y también tenemos un caso de éxito, Liz y yo, que conocemos, un paciente, varón conocido de ella, que se aventó un año yendo 3 veces a la semana a terapia allá de donde es ella, del Salvador, ujú. y lo único que tenía era una debilidad en core impresionante. Entonces, en cuanto lo sacamos de ahí y lo obligamos a fortalecer, ya está ese ejercicio, le va re bien. Pero Claro, también es claro. generar esa autoeficacia y el gusto por el deporte, porque yo creo que ya hace más ejercicio que yo él, entonces Bueno, triunfa. Sí, pues es sí, que y en lo que mencionas, esa como estilos de vida, ¿verdad? Porque imagínate este caso de esta persona, pues al trabajar en oficina, estar de 8 fácil, 8 a 10 horas en oficina sentado y sin tener un plan de cómo hacer estos movimientos activos, o sea, no es que sea imposible, porque al final pues no es que vas a cambiar de trabajo, pero sí puedes implementar estos ejercicios activos. eso es. Entonces, eso es lo que hace falta como enseñarle a la población que le vea el ejercicio como, primero sabemos que es un pilar fundamental para mantener la salud, para preservarla y para cuidarla. Y muchas veces no se ve así. La gente lo ve como de, bueno, voy a hacer ejercicio en mi tiempo libre o lo ven como algo nada más, como, en cierto punto Estético. hasta como un lujo, Hmm. ajá, o como algo muy estético. Uh-huh. Sí, es así, ¿eh? Es así. De hecho, eso yo lo extrapolaría también a la fisioterapia. Yo creo que hay mucha gente que sigue viendo la fisioterapia como un lujo. Es decir, como un servicio que me puedo permitir para que tenga más bienestar y de ahí que lo asocien muchas veces a la camilla y al no. Si yo voy a una sesión de bienestar para estar mejor, no me pongas a hacer ejercicio, que eso Uh-huh. no me gusta. Sí. Así que es complicado, pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, todos los profesionales sanitarios tenemos que trabajar en la promoción de la actividad física y de los buenos hábitos y ser los primeros Buenos también en hábitos. dar ejemplo. Por eso el hecho de que hayas empezado ahora a entrenar es Sí, muy buena. sí, sí, ya era Sí, hora. no. Oye, y por ejemplo, mucho del podcast está dirigido hacia pacientes o hacia esta población como no especializada. Para los que nos escuchan, ¿qué consejo o qué
como pautas les darías si ya se lesionaron y quieren iniciar con este proceso de rehabilitación o si son muy sedentarios y quieren iniciar con actividad física, como en tu experiencia, aparte de disciplina, ¿qué más podemos hacer? Porque es un proceso, ¿no? Y lleva una adaptación, pero cuesta también trabajo oírlo porque les dicen, pues camine 40 minutos diarios, ay, pero yo me canso en 20. Entonces, ¿qué pueden esperar aparte de acercarse a un profesional adecuado en su comunidad? Vale, pues a ver, dando por supuesto que va a ir a un profesional y que entiende, después de escuchar todo lo que hemos hablado, de la importancia de que se mueva y va a hacer por moverse y no estar quietecito y no darle importancia al ultrasonido y no a moverse, lo que más, bueno, lo que es más importante que entienda es que no hay ningún protocolo cerrado ni ningún ejercicio específico para X patología, que todo se tiene que adaptar a cada persona y que si hay una persona a la que le han dicho que tiene que caminar 1 kilómetro y solo ha podido caminar 200 metros, no pasa absolutamente nada porque esos 200 metros ya son una muy buena dosis para esa persona. Y he dicho 1 kilómetro y 200 metros por el ejemplo que me has comentado, pero al final esto es Ujú. muy aplicable a cualquier gesto funcional y a cualquier ejercicio. Si yo tengo a un hombre de 60 años que lo único que quiere después de una cirugía de hombro es volver a coger a su nieto en brazos, pues yo buscaré un ejercicio donde él tenga que coger de forma progresiva pesos simulando ese movimiento para que a él le motive. Entonces, es muy importante que alguien que no entiende de esto, que va a empezar una rehabilitación, tenga claro que es muy importante que lo que haga le motive y para eso tiene que tener un objetivo, como el que acabo de comentar, y que entienda que tiene que ser propio de él el programa y que si ve a fulanito de tal con la misma lesión haciendo más, pues no se tiene que preocupar porque igual fulanito de tal hace más porque tiene un contexto diferente al suyo. Me gustó mucho la respuesta, sí, completamente de acuerdo. Entonces nos quedamos con esa parte de motivación y de individualizado, ¿no? O sea, cada quien necesita cosas diferentes en su propia y justa medida, por eso se valora, por eso se dosifica, por eso estudiamos tantos años para saber qué necesita esa persona. Eso es. Es muy importante y al final, mira, yo en el fútbol lo veo muchísimo. Yo cojo una rehabilitación de un cruzado de rodilla, que es un proceso largo y costoso y que cuesta de arrancar, y tú le pones a hacer sesiones de fuerza en el gimnasio a un futbolista y lo hace, pero no le motiva. Si tú dentro de la sesión, en la misma sesión, dentro de alguno de los ejercicios, metes un balón, les cambia la cara. Sí. Es que les cambia la cara porque al final a los que nos gusta el fútbol, pues vemos un balón y parecemos tontos. Pues esto es extrapolable a cualquier deporte y a cualquier situación. Esto es lo que muchas veces se explica con lo de buscar el gancho. Cada persona tiene que buscar cuál es su gancho para su rehabilitación, qué es lo que le motiva a moverse, qué es lo que le motiva a seguir, a mejorar a nivel funcional, porque eso es lo que va a hacer que consigas esa disciplina de la que tú hablabas. Ok. Sí, claro, completamente. Tiene que ser significativo, si no, nunca en la vida. Eso es. Oye, y ya para ir cerrando, y esta ya es duda personal, me lo preguntan mucho los pacientes y yo no entiendo del todo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia o cómo hacen la distinción entre rehabilitación ortopédica y deportiva? Esa pregunta me Perdón. gusta. No, 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 me gusta muchísimo porque justo estos últimos 2 días es lo que he estado buscando y leyendo sobre el tema, o sea que te puedo hacer una disertación si quieres, pero básicamente la respuesta es no hay diferencia. Ok, ya está bien. El tema es que por no sé qué motivo, porque no lo he descubierto todavía, hace más de 20 años aparecen diferentes artículos donde al proceso de rehabilitación dentro del deporte lo llaman readaptación.
o rehabilitación deportiva y le meten esa coletilla. Y a partir de ahí empiezan a hacer diferencias como en la recuperación del tejido y la recuperación de la función deportiva. Pero no tiene sentido porque es lo mismo. O sea, tú no puedes hacer ejercicios para readaptar un tejido que no readapten la función. Es absurdo. Y ahora, pues, Sí. lo que está pasando es que los preparadores justo están aprovechando de ese absurdo para decir, no, vosotros hacéis rehabilitación y nosotros hacemos la readaptación. O vosotros hacéis la rehabilitación ortopédica y nosotros la deportiva. Y es como, Deportiva. no se puede separar. Quiero decir, Ajá, no tiene sí. ningún tipo de sentido. O sea, a mí me viene un deportista lesionado el día 1, yo los ejercicios ya los voy a enfocar, aunque sean muy analíticos y a baja intensidad, a las capacidades que él tiene que recuperar para el deporte. Entonces, no tiene sentido. Pero bueno, cada vez está más utilizado y se diferencia, pero es lo mismo. Sí, me acabas de resolver una duda que tengo desde la carrera, porque le pregunté al maestro de rehabilitación deportiva y me decía, es que son, los tiempos de recuperación son diferentes. Yo, pues, ¿de qué están hechos los deportistas o qué? Pero, pues no, ya, resuelta mi duda unos cuantos De años hecho, después. esto yo se lo explico a todo el mundo en un contexto clínico. Los deportistas no son más guapos que los que no son deportistas. Lo único que hacen es rehabilitar más horas y dedicarle más tiempo a su rehabilitación porque viven de eso. Entonces, si tú eres oficinista y te has operado del cruzado y al mes ya tienes que empezar a trabajar porque en un mes esa rodilla ya es funcional, tú irás al fisio igual 2 veces a la semana o una. Y el resto de días la rehabilitación dependerá de ti. El deportista muchas veces, si ya está en un contexto semiprofesional o está en algún club que disponga de fisio, va a disponer de fisio más sesiones. Entonces, el que dispongas de fisio más sesiones, el que estés en un contexto deportivo que te motive a seguir y demás, favorece muchas veces que el deportista recupere antes. Pero el proceso se enfoca igual y los tiempos no dependen de que seas deportista o no, dependen de tu lesión, de cómo se afronte, de cómo se trate, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Tiene mucho sentido. Ahí, fíjate que en rehabilitación pulmonar sí afecta mucho esa prehabilitación. Sí cambia mucho en los tiempos de recuperación posquirúrgica, de lobectomías, ese tipo de cosas que les quitan cachitos del pulmón o el pulmón completo. Ahí sí cambia muchísimo, pero es un contexto súper diferente, ¿no? Pero me llama la atención esa aclaración de es lo mismo y es obvio que tiene que ser lo mismo. Aquí solo ese antecedente deportivo, 100 pacientes oncológicos, cambia muchísimo ese pronóstico, eso sí. El ejercicio ahí sí les ayuda un montón para, sobre todo no deteriorarse tanto ni tan rápido. Eso es. Y nada, a Eso, nivel de estructura no cambiará tanto. Bueno, perdona, Lizeth, dime. no, iba a decir que es un factor protector, ¿verdad? Ujú, El, Sí, el ser justamente. deportista. eso es. Y no cambia tanto, ¿eh? A nivel de evidencia, por ejemplo, en las cirugías de cruzado ya se recomienda desde hace años hacer esa pre-rehabilitación. Lo que pasa Ujú. es que es un poco lo que pasa con muchas cosas, que lo que dice la evidencia no llega muchas veces a la clínica. Y a Sí. nivel de hospital público, por ejemplo, aquí en España, dudo mucho Ujú. que haya gente haciendo pre-rehabilitación en ningún área. No, Pero, y aparte son más incidentales, ¿no? O sea, tú no planeas romperte tu cruzado anterior nunca. Ujú. Entonces claro, está complicada esa no, prehabilitación. pero no creas, porque no te operan al día siguiente de romperte. La fecha sea pública o privada, salvo que juegues en el Real Madrid que te pueden operar a los 3 días. Claro, la fecha mínimo van a ser 2, 3, 4 semanas, entonces siempre suele Ah, haber un periodo donde tú sí que puedes hacer esa pre-rehabilitación. oh, ajá, A ver, hay lesiones y lesiones, por ejemplo, una fractura, ajá, no, porque una fractura si es desplazada y ujú, requiere cirugía no van a esperar tanto, pero ujú. una cirugía de ligamento de tobillo, de rodilla, cosas así,
muchas veces los jugadores sí que se van a las 3 o 4 semanas para operarse. No, o sea, aquí también pasa seguramente, pero sí. Oh, vaya. Ya ven, nos parecemos más al primer mundo de lo que parecemos gente de México que nos escucha. Eso es. Ok, pues para ti ya es tarde. Liz, no sé si tengas otra pregunta, sino para ir cerrando también para no desvelar a Josebi. Así está bien, ya, ¿Estamos bien? sí. Josebi, ¿tú Perfecto. algo que nos quieras decir, que quieras compartir con la audiencia, que no hayamos preguntado o nos vamos despidiendo? Nada, daros las gracias otra vez por la invitación, motivaros a seguir, porque todo lo que sea promocionar fisioterapia me parece top y especialmente si son de especialidades menos reconocidas todavía que las nuestras y que paradójicamente creo que son mucho más importantes que las nuestras, porque creo que un deportista lesionado solo por los buenos hábitos que tiene y gestionándolo un poco por su cuenta podría salir del paso, pero creo que gente con patología cardiorrespiratoria no. Y por eso considero que jerárquicamente deberíais tener más importancia y que se pusieran más los focos muchas veces sobre vosotros. No, pues muchísimas gracias. A Qué vosotros. bonito escucharlo de un colega tan admirado como tú. Yo te seguía ya desde que estaba en la carrera, entonces muchas gracias por también todo lo que haces de divulgación para la rehabilitación en general. Muchas gracias por aceptarnos la invitación 2 veces. Nada. Ya aprendí la diferencia horaria entre México y España, no se me volvió a olvidar. Vale. Y pues para los que nos escuchan pueden seguir a José Vipiris en todas sus redes sociales. Está en Instagram, segurito, en TikTok. No tengas más redes, está su sitio web, ahí están los enlaces para todos, se los vamos a dejar abajo. Tiene cursos, efectivamente el de que inició ya salió, estaba muy barato en su momento, no sé en cuánto está ahorita, Sí, pero sigue pues igual, o sea, no lo he subido, lo he dejado igual. ah, mantuvo la oferta, entonces vale muchísimo la pena para todos estar teniendo esta información de calidad de un profesional bueno en su rama. Y pues a todos, gracias por escucharnos. No se olviden dar like, suscribirse, compartir. Si tienen dudas para Josebi, déjenoslas, se las hacemos llegar. Si quieren que venga otra vez también, por favor, díganos qué quieren que le preguntemos. Y pues like, suscríbanse, compartir y nos vemos la próxima. Hasta luego. Un Bye, abrazo. Hasta bye luego. bye.